Bendiciones, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en este momento a través de la televisión. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar y ser parte de esa bendición que Dios tiene para estos últimos tiempos. Mi nombre es el pastor Valentín Federico, como ustedes ya lo saben, anteriormente nos habían sintonizado en radio, pero ahora Dios nos da la oportunidad de poder ingresar a este programa de televisión. Espero sea de bendición para todos ustedes que nos están sintonizando a esta hora, y yo creo que Dios tiene propósito especial. Tenemos una palabra de parte de Dios, un mensaje. Dice la Biblia que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Tú que nos has sintonizado, yo creo que Dios tiene algo muy especial para ti a través de la palabra, a través de este mensaje que Dios quiere compartir a tu vida. Estamos necesitados de un mensaje, de una palabra que venga a alientar, que venga a motivar, que venga de alguna manera a restaurar nuestras vidas. ¿Por qué digo restaurar? Porque tristemente hay mucho pueblo de Dios que nos escucha, hay mucha gente que nos escucha, está lastimado, está dolido, está afectado. ¿Por qué? Porque le han introducido religión, le han introducido sectarismo, y es triste decirlo, pero aún entre el pueblo de Dios, entre los que nos llamamos pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, hay mucha controversia, hay mucha palabra que ha afectado la vida de mucho pueblo de Dios, de mucha gente que no quiere venir a los caminos de Dios y dicen, bueno, para ser como estos creyentes, o aún el pueblo de Dios. Yo como pastor que he estado pastoreando alrededor de 16 años, me he dado cuenta de que se ha causado un daño tremendo a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha puesto la mirada en hombres que de alguna manera han afectado con su mensaje, con su conducta, con su comportamiento, han afectado el mensaje de Dios, han afectado al pueblo del Señor. Pero yo quiero decirte a ti que nos estás sintonizando, Dios tiene un mensaje, Dios tiene una palabra que está escrita. Nosotros vemos que el propósito de Dios al llamarnos a este evangelio es para edificarle a Él una casa, para edificarle a Él un templo, como dice la carta primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se ha predicado mucho sobre esto, pero dice también ahí la Escritura, y déjame leerte lo que dice, también vosotros como piedras vivas edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos creyentes, nosotros somos piedras, nosotros somos gente que Dios está usando para levantar un edificio, para levantar una edificación, para levantar una casa donde Él se pueda hacer presente, donde Él se pueda manifestar en toda su gloria, en todo su poder. Pero Dios necesita de nosotros los creyentes. Pedro dice, como piedras vivas. Quiere decir que nosotros somos piedras para ese edificio. Una vez que esas piedras estén juntas y logren edificar esa casa, entonces la gloria de Dios va a caer tremendamente sobre la humanidad, tremendamente sobre su pueblo. Toda aquella gente que no conoce a Dios van a decir realmente, como dijo aquel centurión cuando vio a Cristo crucificado, verdaderamente este es el pueblo de Dios, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro habla acerca de los creyentes. Nosotros como creyentes somos piedras vivas, pero fíjese que hay algo más, hermano, usted que me está sintonizando en este momento, que no solamente existen estas piedras vivas. Salomón edificó un templo de piedras, puso gente a trabajarlas, a labrarlas, y cuando todo estaba listo, dice que trajeron todo al templo, a la Jerusalén de Dios, y allí edificaron el templo a Dios, allí edificaron la casa. Nosotros estamos haciendo ese trabajo, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, pero me llama la atención fuertemente el versículo 6 de Primera de Pedro 2, y dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Quiere decir que esto que estamos hablando ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la Torá, como quieras llamarle, en los profetas, en los salmos, en la profecía que estaba escrito. Dice, ya estaba escrito, esto se encuentra en la Escritura, y dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida. Entonces aquí es donde empieza el mensaje. Hay piedras vivas, hay piedras que estamos edificando el templo, hay piedras que estamos sirviendo para una casa espiritual, pero la Biblia me enseña de piedra escogida. Esa piedra escogida
escogida se está refiriendo a una piedra angular. Una piedra angular es aquella que une dos paredes, que une dos, llamémosle, trabajos, dos obras, y esa piedra es la que va a unir, es la piedra escogida. Entonces no solamente hay piedra, sino hay una piedra escogida. El apóstol Pedro habló de esta piedra escogida y dice que el que en él crea no será avergonzado. Si usted mira 1 de Pedro 2:6 se va a dar cuenta de que ahí dice que si creemos en la piedra escogida, y el versículo 7 en adelante dice que hubo constructores que la desecharon, pero también dice la Escritura que esa vino a ser la piedra escogida, esa vino a ser la piedra angular. Para muchos dice que fue una piedra de desobediencia, perdón, una piedra de tropiezo y de escándalo, pero para otros es la piedra que ha venido a ser la bendición para mucho pueblo de Dios. La Biblia nos habla también en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice: este Jesús, la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. Entonces fíjese que ahí nos habla la Escritura dos cosas importantes. La primera es que esa piedra escogida, esa piedra angular, estoy hablando de entre todas las piedras, esa piedra es Jesucristo, esa piedra es Cristo, esa piedra ha venido a ser la piedra principal. La Biblia nos habla de piedras principales, y también dice la Escritura que esta piedra que desecharon los constructores, muchos de los obreros, de los trabajadores, de los que estamos construyendo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos constructores de esa casa, que estamos edificando esa casa espiritual, pero que cada uno de nosotros veamos cómo edificamos, cómo sobreedificamos esa casa. Y yo quiero decirle a usted que me está escuchando, nosotros somos responsables de construir esa casa como lo fue Salomón en el tiempo de los reyes, y él edificó una casa donde bajó la gloria de Dios. Si nosotros no sabemos construir como pastores, como ministros, vamos a hacer estragos en el pueblo de Dios, vamos a hacer que la gloria de Dios no descienda sobre la casa. Tú eres parte de esa casa, no es el templo, no es la congregación, no es la denominación, eso es por causa de un hombre, por causa de un gobierno, pero en realidad tú que me estás escuchando eres parte de esa piedra, parte de esa edificación. Muchos de los que estamos predicando, ministrando como líderes, ancianos en una iglesia, como profetas, como apóstoles, pastores, nosotros somos los constructores, pero dice el apóstol Pedro que no hay que desechar la piedra. Y yo quiero hablarte de esa piedra desechada. Muchas veces al mencionar una roca, al mencionar una piedra, pues lógico, viene a nuestras mentes una piedra literal, pero aquí estaba hablando de Cristo. Dice que la roca que seguía a Israel era Cristo, en otras palabras, era Jesús. Muchas veces se desecha la roca principal. Tenemos las iglesias llenas de miembros, o sea, de piedras, pero no hay piedras principales dentro de la iglesia, porque no se aceptan esas piedras principales, porque se rechazan esas piedras principales. Inmediatamente, en cuanto se levanta un hombre, una mujer de Dios, un ministro de Dios, avalado por Dios, por el Espíritu Santo, la religiosidad, el legalismo, las sectas, aún las mismas piedras empiezan a desechar esa piedra angular, esa piedra principal, pero a veces no sabemos lo que estamos desechando, ya sea por ignorancia, ya sea por incredulidad. La Biblia me dice aquí que estos estaban llenos de incredulidad, pero nosotros que creemos, dice que no seremos avergonzados, avergonzados en nuestras finanzas, avergonzados en nuestra familia, en nuestros hogares, avergonzados en la casa, en el trabajo. Dios no avergüenza, la voluntad de Dios es bendecirte, pero dice que lo va a hacer a través de esta piedra angular, a través de